Muy buenos días. Aquí saludándote. ¿Cómo me escucho? Espero que bien. Bueno, voy a invitar el día de hoy, me voy a conectar hasta Buenos Aires con Rumi. Te escuché hace 2 días hablando en un en vivo con motivo del Día de la Raza y que decías, ¿cuál raza? Si somos la humana, ¿no? Y me hiciste reflexionar mucho con cosas que a veces a mí me han dicho cuando voy a ceremonias, que si la del cacao, que si la del incienso, que si múltiples ceremonias que he ido en múltiples partes del mundo. eh, y de pronto hay palabras que a mí me generan conflicto. Y cuando te escucho a ti diciendo lo mismo, no lo mismo, pero diciendo por qué decimos esto, dije, quiero hablar con Rumi para que nos de un punto de vista de alguien que creció con una persona. Yo sé que tu papá es muy reconocido, no lo conocí, pero sé que ha sido maestro de grandes seres humanos que sí conozco, como Wiñay, como tú, y que ahora a ti te toca seguir pasando la voz de todo lo que él enseñaba. Así es que aquí está, mi querido Rumi, este en vivo, para que nos compartas, nos abras a que a veces lo que decimos viene desde una colonización malinterpretada y que creemos que es originario, pero no es originario, que es ancestral, pero no es la moda. Todo esto que tú estabas expresando ese día, vamos a empezarlo a ordenar para que cada vez seamos más los que tenemos el uso correcto de lo que son nuestras raíces. Cuéntanos un poquito, ¿tú eres del sur? ¿Qué tal, ¿De hermano dónde China? eres? Tanto tiempo. Bueno, me ha tocado, a ver, de parte de mi papá, Coyaquecho, mi viejo es de una comunidad de Bolivia. Él aprendió a hablar el castellano cuando fue al colegio. Después, mi mamá es de ahí, Tacalchaquí, del norte de Argentina, de Salta. Y bueno, en los años 60, 70, en Argentina migran muchos hermanos de lo que sería el interior de la región y también de países limítrofes, entre paréntesis. Y ahí donde se conocen acá en Buenos Aires mi padre y mi madre, donde nacemos mis hermanos y yo, quien hablan. Bueno, entonces en eso mi padre nunca dejó su cultura, ¿no? Cuando pasan esas fronteras ficticias. Entonces él acá siempre también mantuvo sus prácticas, ¿no? Espirituales, su cultura, la música, la lengua. Entonces, en cierto modo, él nos crió. Él yo creo que nos educó mejor que el colegio, ¿no? Digo eso, que tuvo uno de los mejores maestros, no solamente de la vida, sino maestros en torno a ver la vida y las cosas desde otra mirada, ¿no? De una mirada más desde las raíces, de la ancestralidad, también se quiere descolonizadora, ¿verdad? Porque en realidad tiene que ver con eso. Él luchaba mucho contra lo que es la colonización, pero también con la descolonización de, de esto, de lo que tiene que ver con estas cicatrices, de lo que dejó la conquista, la colonia, en lo que hoy se reflejan en estos estados republicanos que no nos han sabido entender, digamos, ni comprender, ni hace 530 años atrás, ni hoy en día con los estados republicanos les cuesta. Pero bueno, acá estamos. Ahí siguen sobreviviendo. Y la verdad, yo me siento muy honrada de haber compartido contigo, de que haya podido escuchar de tu boca tanta sabiduría, pero tanta sabiduría súper simple, que a veces los que estudiamos o los que vivimos el mundo complejo lo queremos hacer todo como que tienes que graduarte, nivel 1, nivel 2, nivel 3, maestría, y de pronto lo único que requieres es abrir el corazón. Rumi, ¿cómo nos abrimos o está tan integrado en ti cuáles son tus usos y costumbres? Cuéntanos. Tú me dijiste algo y lo acabo de compartir en el video pasado. Tú me dijiste, es muy fácil para una semilla germinar en la montaña, pero nosotros somos semillas de concreto porque germinamos en ciudad. ¿Te recuerdas que me Sí, compartiste esto? sí, porque venía a modo de que a veces, por ejemplo, los hermanos indígenas originarios que nacemos en la ciudad, a veces somos como los de menos, por así decirlo, porque estamos como alejados del territorio.
pero porque es una vuelta un hermano que vino de Perú, del Collasuyo, cuando vino nos compartió una ceremonia, y nos habíamos juntado muchos hermanos de acá que vinimos de diferentes pueblos, y me acuerdo que él se sorprendió y dijo, wow, yo no puedo creer, dice, de ver indios acá, me decía, en Buenos Aires. Y él me acuerdo que me dijo, dice, yo hoy me di cuenta, dice, lo fácil que es ser indígena en el territorio porque tenemos los apus, tenemos los ríos, o sea, tenemos la conexión directa. Pero acá hay que ser indio, nos decía, y están ustedes. Y bueno, y eso lo sumaba también un poco con lo que le decía a mi papá, ¿no? Que él cuando vino acá dijo, yo voy a sembrar en el cemento. Y un poco nosotros somos esas semillas que hemos brotado, en los cuales estamos en un momento de florecer, ¿verdad? Porque creo que la vida es eso, ¿no? Uno es semilla, hecha raíz, que la raíz son los ancestros, el tallo es este presente, ¿no? Y ciclos que vamos pasando en nuestra vida hasta el momento de florecer. Eso tiene que ver con esto de un poco contestando a tu pregunta, con estos cursos que a veces salen a veces por internet, de un fin de semana, de dos, y esto se hace caminando la vida, ¿no? Pasando por los ciclos, ¿no? Ciclos de septenio, ¿no? Que son de 7, 14, 21, hasta llegar a los 49, que es lo que marca nuestro emblema, la huipala, que tiene los 49 cuadraditos de los 7 colores del arcoíris, ¿verdad? Entonces, cuando uno pasa por esos septenios llegando hasta lo que es el 49, se supone que pasa a ser como una especie de maestro de la vida. ¿Por qué? Porque ha pasado por todos esos ciclos y momentos. Y ahí la comunidad no te reconoce por haber pasado esos ciclos. Entonces ahí hay un reconocimiento a ese florecimiento, ¿verdad? Tanto como en el hombre como en la mujer. Entonces, y ahí se ven también el carácter o la formación que han tenido cada uno. Si una, por ejemplo, ha sido que tiene mucha relación con el agua, bueno, pasa a ser como una cuestión más sacerdotisa, por así decirlo. O si en el caso del hombre, si hace, por ejemplo, con la música, es un jarawico, ¿no? Según el don que venga cada uno. Entonces en eso se desarrolla y es como su esplendor. O lo mismo los que manejan las plantas, ¿no? Que son los jampiris, que pueden ser tanto hombre o mujer, los que son guías espirituales, que son los aisiris, que esos son también como nuestras categorías de nombre que tenemos, porque hoy en día, con esta globalización espiritual, a todo le ponen la palabra chamán. Chamán andino, chamán amazónico, y en realidad, si vamos a la etimología de la palabra de chamán, viene allá de Siberia, que no tiene nada que ver con lo que pasa acá en esta parte del hemisferio sur, y en el centro y en el norte. Porque me imagino que cada pueblo debe tener en su lengua su propio nombre, ¿no? Entonces ahí también hay otra colonización con respecto a nuestra espiritualidad. Por eso un poco reflexionaba en ese video de que me da pena un poco ver muchos hermanos y hermanas cuando no dice vamos al rezo, la bendición, el altar, eh, bueno, la misa, y eso la verdad que forma parte también de empezar a descolonizar también nuestras ceremonias, ¿no? Porque en realidad, lamentablemente hay que decirlo, acá no fue un encuentro de dos culturas, acá hubo un genocidio, un etnocidio, donde cuando llegaron los hermanos europeos no se pudieron entender nuestra relación con la madre naturaleza, ¿no? O sea, para el cristiano español cuando vino acá, el cura veía que nuestros abuelos hablaban y abuelas hablaban con el abuelo fuego, y ¿qué representa para ellos el abuelo fuego? El fuego representa el infierno. Veían que nosotros honrábamos a la serpiente, y la serpiente para ellos representa el demonio, el diablo, la tentación. Y ya desde ahí no hubo un encuentro, hubo un sometimiento de perseguir, ¿no? A nuestros líderes y lideresas espirituales, en los cuales avasallaban hasta con su familia, porque como nosotros nos pasamos de generación en generación, ese linaje, ellos supieron entender eso también, ¿no? De que, bueno, si quemamos al abuelo y a la abuela, pero también hay que quemar al hijo y a los nietos, y hasta los perros, no quedaba nada. Por eso mi papá siempre decía eso, ¿no? Que cuando acá llega también la cruz, llega con un sable, y que lamentablemente donde estaban estas huacas, que son los espacios sagrados, construyeron las iglesias, y siempre hubo una imposición, lamentablemente. Entonces, en esa imposición hubo un resguardo, ¿no? De cerrarse, por así decir, y transmitir todo desde la clandestinidad, pasando de generación en generación, como un modo de resistencia hasta un tiempo, ¿verdad? Entonces, que esas son muchas familias guardianas de la tradición que han sabido mantener en secreto, por así decirlo,
porque en la primera que veían que los cristianos que hacían alguna de estas ceremonias eran quemados vivos, entonces lamentablemente eso también hay que decirlo, por eso mi papá siempre reflexionaba ante eso, y en eso el video tiene que ver porque también me venía resonando muchas cosas, que en cierto modo yo no sé usar ahí, como decía el vivo, pero bueno, era un modo de reflexión para también compartirlo porque necesitaba sacármelo de mí, ¿no? De mi ser. Y bueno, se ve que llegó la palabra y gustó, y bueno, no pensé que iba a tener tanta repercusión, pero bueno, son palabras sinceras que salen del corazón. Me encanta porque las redes sociales sirven para hacer el basurero de muchas cosas, pero lo que tú estabas diciendo era sabiduría. Y sí es cierto, déjame desahogo aquí. Pero entonces, a ver, ¿cómo le diríamos a un chamán, que yo también estoy de acuerdo, no vibro tanto con esa palabra, pero no sé qué otra palabra usar, para una persona que tiene ya la sabiduría? Porque ustedes le dicen taita, pero ¿qué es taita? Es el abuelo. Claro, ahí está. Por ejemplo, ahí, eso está bueno porque acá podemos un poco también desasnar para que podamos utilizar eso, ¿no? Dentro de las comunidades, dentro del AIU, tenemos, por ejemplo, como varios, hay como un organigrama, ¿no? Hay una organización como todo, que es diferente. Nosotros no es ni vertical, ni piramidal, ni horizontal. Es circular, ¿verdad? Es cíclico, ¿no? Y todo es de a dos. Por eso, entonces, cuando entramos en la cuestión de la organización del IU, que es la familia, que es el núcleo, la unidad básica de una comunidad, por ejemplo, la comunidad tiene el Curasca y la Mamataglia, ¿no? Que son como los mayores, ¿no? Que en cierto modo guían y conducen a una comunidad. Y de ahí para abajo, entonces después tenemos como los mayores, otros mayores que son, por ejemplo, mi papá decía, que Tata es como el padre de uno, padre sanguíneo, ¿no? Lo mismo que Mama, ¿no? Mama es la madre sanguínea de uno, pero ahora cuando decimos Tatay o Mamay, ya ahí tiene otra connotación, que ya es como un padre o abuelo mayor de la comunidad, que estas personas siempre han sabido un poco guiar a las generaciones que vienen atrás, de decirle es por acá, es por allá, esto sí, esto no. Después está en uno, que si quiere escuchar o no. Yo he tenido la suerte de tener a mi padre, en lo cual siempre me ha guiado y me ha dicho es por acá, y cuando una vuelta le cuento, ¿no? Porque es una anécdota linda que me ha servido a mí. Nosotros íbamos a un colegio secundario y éramos adolescentes, y me acuerdo que, claro, en ese momento, cuando uno tiene 14, 16 años, siempre está que, che, organiza entre los compañeros de clase, vamos a ir a bailar no sé dónde. Y me acuerdo que yo le dije, nada, pa, vos sabés que van a estar organizando para hacer para ir a bailar, ahí no sé qué. Entonces me dijo, mira, hijo, me dice, yo te voy a decir algo, me dice, hay lugares, me dice, donde no te van a dejar entrar por nuestro color de piel. Y yo me quedé pensando, y bueno, está bien, dije, no fui. No dije nada a mis compañeros. Y me acuerdo de un amigo, Martín, que también morocho como yo, nosotros íbamos a un colegio de Capital, en Capital, en Buenos Aires, para que se entienda, es donde está la mayor población, digamos, de descendientes de europeos, por eso está el puerto. Pero después lo que es por la periferia, que es el conurbano, estamos los que tenemos este colorcito así de la tierra. Entonces me acuerdo que Martín era un amigazo mío, que era una persona muy alegre, muy alegre, muy alegre, siempre festivo, así como muy alegre en su corazón. Y me acuerdo que cuando fue ese viernes, que terminamos, que se habían organizado para encontrarse el sábado a ir a bailar, cuando lo veo el lunes, no era el mismo Martín. No era el mismo Martín, vino un pibe quebrado, que yo sentí ese dolor de la discriminación, y a partir de ahí dije, mi papá me está tirando centros, como se dice en el fútbol, ¿no? Para que no pase por estas cosas, y a partir de ahí lo empecé a escuchar siempre. Y todo lo que él me decía, la mayoría de las veces le hacía caso, y cuando no le hacía caso, me pegaba la cabeza contra la pared, y ahí entendía de que siempre la palabra de los mayores es un poco para cuidarnos, porque ellos han sabido pasar por eso. Entonces, ellos nos limpian un camino de la vida, de sacarnos las espinas, de sacarnos las piedras, de sacarnos las ramas, para que podamos caminar bien. Ok, Y bueno, claro. eso, Wow. claro, pero después tenemos los que serían los ICDs,
que son, que tienen un grado más espiritual. Serían como los guías, tanto hombres y mujeres. Acá cuando hablamos de Aisiri siempre no hay esto de separar por género. Puede ser, y también pueden ser sanadores con la mano, pueden ser sanadores con la palabra, pueden ser, después, son los que manejan las ceremonias, ¿verdad? Siempre también en dualidad. Después tenemos los jampiris, que los jampiris son los que manejan, más que nada, en su mayoría son mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que tienen la relación con la planta. Es la relación que tienen las mamachas dentro de la cocina, pero no desde una visión occidental, porque ahí no es porque es mujer tiene que estar en la cocina, sino porque en realidad son las que ellas manejan el alimento y la medicina. Entonces, mi papá siempre me contaba que él se crió con su abuela y que cuando iban a pastar las cabras le decía, hijo, mira, cuando te duele la cabeza, usa esta plantita, te duele la panza, usa esta. O sea, mientras iban caminando, y así le iba enseñando. Y tuvo la suerte también de tener su abuelo que era Aisiri. Entonces él contaba que iban a hacer ceremonias, llevarle, cuando carneaban algún animalito, le iban a llevar de ofrenda como carne a un apu que tenían ellos, que es una montaña como sagrada, para dejarle al cóndor y que él se escondía con su abuelo para ver cómo bajaban. Y ahí le decía, bueno, ha sido bien recibido nuestra ofrenda. Entonces, bueno, esos son. Después tenemos lo que serán los Yacha y Runa, que son como la gente que maneja el conocimiento profundo, tanto hombres como mujeres. Después están los Chacarrunas, que son los hombres y mujeres puente, que son los que tejen las relaciones, ¿verdad?, entre las comunidades. Son como más líderes políticos, por así decirlo, ¿no? Entonces, son esos los grados que nosotros tenemos. Después tenemos los chasquis, que son los mensajeros, ¿verdad? Así que así es como el organigrama dentro de lo que es la organización. Y siempre, en realidad, es en dualidad. Puede ser el Yanantin, que puede ser la pareja que se arman entre las comunidades, y también está el Masintin, que puede ser entre par, que son los comadres y compadres, por así decirlo. Entonces, la suma de 2 más 2 es 4. De ese 4 es lo que nosotros conocemos como Tawantin, que es la complementariedad de los opuestos complementarios, digamos, ¿no? Ese es el Tawantin Suyu, que es lo que se conoce más llamado como imperio incaico. Nosotros no éramos un imperio, somos una confederación de pueblos y de naciones, donde hemos tenido como lógica el no robar, no mentir, el no ser perezoso, el hablar bien, ¿no?, el pensar bien, el sentir bien, desde el hacer las cosas bien, ¿no? Está en lengua también, ¿no? Sería como el ayin yacha y el ayin rima, el ayin yanka, ¿se entiende? Digo, entonces teníamos otro tipo de valores, que lo que hacía era de que la comunidad viva bien. Claro. Y hablando del Tahuantinsuyo, corrígeme, es donde lo que yo escuché es que lo que se consideraba el ombligo o el centro es el Cusco o Cosco, que es Claro. Cusco, ¿no? Cusco, Lima, Perú. Pero, y el Cusco, vengo a esto porque acabas de decir los 7 colores del arco iris. Y yo sé que tienen los 7 colores, la bandera de 7 colores. Ayer, domingo, Día de la Raza, aquí en Atlanta, se celebró el Pride Day, que Pride Day es como Día del Orgullo, y Día del Orgullo es el Día del Orgullo por tu sexualidad, gay, vamos a decirlo. Yo no tengo Ujú. nada en contra de los gays, pero han usado la bandera de los colores. Interesantemente, de creencias, yo he andado con la bandera de los 7 colores por todos lados, porque pues, es más, mira, traigo la chacana de arco iris, traigo mi bufanda de arco iris, traigo todo de arco iris, porque es la humanidad, mira, somos hermanos. Traigo todo de arco iris y de pronto me dicen que si soy gay, pues no, y no es que me importe, pero no, ¿qué significa la bandera de 7 colores para esta cosmovisión que nos estás explicando? Bueno, yo les voy a contar lo que me contaron también los abuelos, ¿verdad?
dice pero nosotros también siempre hacemos preguntas, mi papá. ¿Y cómo fue que tomaron el emblema de los colores del arco iris? Entonces, que esto, como siempre que se dicen que se hace de a dos, en esto dice que había un arco iris como hembra y otro arco iris macho por arriba. Y que en eso dice que se entrecruzan como haciendo el amor, y ahí donde ven toda esta fractalidad de los cuadraditos. Entonces, es para nosotros la representación de un emblema de la expresión de la madre naturaleza. ¿No? Nosotros cuando vemos este momento que ahora estamos nosotros acá en el equinoccio de primavera, acá en el hemisferio sur, vemos ahora un momento en el cual es de florecimiento. Hay un momento donde la madre tierra explota de flores, olores, colores, y es un momento donde uno se siente, no sé, hermoso, lindo, porque vibra de esa misma manera que la Pachamama. Estamos en un momento de equilibrio, ¿no? Donde las aguas se manifiestan, llueve, se procrea la vida. Y eso, dentro de lo terrenal, cuando miramos hacia el Hanan Pacha, hacia el cielo, cuando uno ve un arcoíris, ¿no se siente también así? Y yo creo que, a ver, digamos, cuando hablamos de género, en esto de lo que tiene que ver con los compas gay o lesbianas, yo creo que en cierto modo, yo cuando vi que levantaban también el emblema del arcoíris, dije, bueno, evidentemente esta gente es muy sensible, porque para Correcto. poder levantar esos colores es porque tienen otro nivel de conciencia un poco más elevado que el común, por así decirlo. Y la verdad que, en cierto modo, si levantan por una cuestión de que tiene que ver con los colores de la madre naturaleza, y la verdad que también en muchos pueblos de acá del continente, a las personas trans se le ha dado un carácter muy espiritual, porque dice que maneja en su mismo cuerpo tiene la fuerza de energía masculina y femenina, todos la tenemos, algunos más, algunos menos, pero en este modo dice que se le daba un carácter así como de espiritual muy fuerte, ¿no? Donde se le iba a preguntar sobre las cosechas, sobre las siembras, sobre el futuro de la comunidad, intercedían en conflictos. ¿Por qué? Porque en realidad tienen otro nivel de conciencia diferente al de nosotros. Y desde ahí se le da un respeto de inclusión y no de marginación. Así que bueno, eso sé que han hecho muchos pueblos, cuentan también los pueblos de Aymara, cuentan los pueblos mapuche. Así que bueno, hoy por hoy también, ¿no? Nosotros entendemos de que no hay que discriminar, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hicieron con nosotros y no se trata, no es la idea, digamos, no es la idea. Haríamos lo mismo, de si no es de razas, lo que decía, la raza humana. Para mí, la comunidad trans, gay, como se llamen, no sé, nos vienen a enseñar lo que es el amor real, o sea, el amor más allá de la sexualidad, porque no amas a alguien para reproducirte, que eso no es amor, pero bueno, nos lo han enseñado, sino que la entrega es mucho más allá de es más de alma. Ese es mi sentir y coincide un poco con lo que nos estás compartiendo. Entonces, invitaría a que esta bandera de los 7 colores no sea la bandera de un movimiento, que sea la bandera de la humanidad, como lo decías ayer, la Es raza. que, ¿Qué es cuál raza? es- perdón, sí, es que es el emblema de la humanidad, ¿no? O sea, creo que vernos así, como nos han enseñado, lamentablemente, por eso hay que descolonizar muchas cosas, muchas miradas, muchas visiones, ¿no? Nosotros acá le llamamos, mi papá siempre decía esa visión eurocentrista, ¿no? Ese antropocentrismo, digamos, ¿no? Esto de lidiar con las razas, ¿no? Raza esto, porque también de ahí viene la supremacía, ¿no? Viene el racismo, ¿no? Entonces creo que me parece que acá es eso, como decía, yo tomo mucho de mi papá, ¿no? Esto decía, el día de qué raza, la única raza es la humana, ¿no? De ahí viene la palabra humanidad también, ¿no? De una humanidad un poco más consciente, un poco más inclusiva, un poco más en el cual exista respeto, ¿verdad? Hacia los demás hermanos y hermanas, la condición y sexual que elijan, es también como de cada uno, pero sin embargo nosotros creemos que también es importante generar también con más conciencia a nuestros
pueblos, descolonizarnos de una mirada de ver a la naturaleza como un recurso, ¿no? Ese tipo de respeto, queremos de vuelta volver a entrar a un orden armónico, equilibrado, donde para todos, todos, donde a nadie le falte un pedazo de pan, donde a nadie le falte, digamos, el cariño, el amor. No puede ser que hoy en día crezcamos en una sociedad donde vemos a los niños cómo crecen solos, y que se perdió el valor del respeto a la vida. Entonces creo que acá hay que volver a barajar y tirar de vuelta las cartas en torno a eso, ¿no? Siempre como hablaba del buen vivir y la justicia social, ¿no? Primero los niños, las mujeres y los ancianos, con ese respeto también como mayores. Me encantó tu forma de describirnos esta forma de familia, de núcleo, desde cómo estamos en círculo y todo el mundo tiene una especie de habilidad y por eso unos trabajan las relaciones, otros las plantas, otros la sanación con la palabra, otro. Entonces, si tenemos esta cosmovisión en el idioma, ¿qué lengua hablas tú, Rumi? ¿Qué, Bueno, mi padre era el gran capo, él abrió muchas puertas acá por hoy, si se habla muchas lenguas acá en universidades y demás, fue gracias a la lucha de él con otros hermanos y hermanas más, porque cuando él inició esto de empezar a meter las lenguas originarias, que ni siquiera estaban consideradas como lenguas, eran dialectos, siempre fue como nosotros en el arte, la artesanía, siempre era como de menos, y a él un poco medio que le generaba como un poco así como de dolor, entonces él ese dolor lo transformaba en ir a golpear al Centro Universitario de Idiomas, presentar, porque él también entendía que la lucha no era individual, sino que era colectiva, entonces no iba la lengua quechua, que se conoce, ¿no? Una simi. Entonces iba a presentar un proyecto que entendía que no era solo, con abogados también que le daban una mano, con el tema de leyes y derechos, porque Argentina había ratificado la preexistencia de los pueblos, había firmado la 169 de la OIT, que a los pueblos originarios le da supraderechos y demás. Entonces, bueno, haciendo un trabajito de hormiga, conjuntamente con el mapuzungún y con el guaraní, que son como las tres lenguas, por así decirlo, mayoritarias, ¿verdad?, que se hablan en Argentina. Argentina tiene 36 naciones y se hablan 19 lenguas originarias de distintos pueblos. Muchos próceres, por así decirlo, como Sarmiento, se han encargado de borrarle la lengua a muchos pueblos, pero sin embargo muchos pueblos logran resistir, entre ellos el Ronacimi quechua, entre el guaraní, el mapuzungún, bueno, hay un montón de otras lenguas más. Entonces ahí logran entrar. Entonces mi padre se junta acá no con una paisana, sino con mi mamá, que ella es de Salta, de origen de Aita Cachaquí, que lamentablemente a los de Aita Cachaquí, como los Huarpes y otros pueblos más, le han borrado su lengua. Entonces ahí nosotros quedamos un poco medio, ahí, sabemos, o sea, yo me puedo presentar, ¿no? Imaina Yanquichi, Huaque Panecuna, les puedo decir cómo están mis hermanos y mis hermanas, o Ancha Munasca, Huaque Panecuna, que es un poco más cariñoso, mis queridos hermanos y hermanas, ¿no? Ñoca, Ñoca Sutica Rumicuchuna, que mi nombre es Filosa Piedra, Ñoca Pacarina Buenos Aires, que me tocó nacer acá en Buenos Aires, Argentina Manta, la tierra de Argentina, ¿no? Coyasuyo Manta, que para nosotros es el sur de lo que sería el Tahuantinsuyo, y así, bueno, eso, un poco, nosotros estamos en el proceso eso de recuperar la lengua, de hecho, por suerte ahora está en muchos lugares esto instalado de las lenguas originarias, porque aparte más allá de que se habla chino mandarín, alemán, francés, están muchos hermanos, y bueno, y la historia linda es que también han recuperado muchos hermanos y hermanas que hoy son docentes y que ha sembrado mi papá, eso también, ¿no? Desde lo que sería la lengua, que ahí está Suyana, está Matías, está Suma, está Cusi, que hoy son los docentes que llevan de este ayu que se llama Mincacu Tehueltensuyupa, donde tenemos varios frentes que dejó mi papá. Mis hermanos Anca y Katari están en la parte de los icus, ¿no? De esto de la música. En mi caso estoy más en la parte de la ceremonia y los que nombré recién están más que nada en la parte de la, de la lengua. Y bueno, también formamos parte del proyecto del Cóndor Andino, formamos parte de ese hermoso proyecto en los cuales nos ha tocado tener una relación de amistad de más de 30 años. Así que bueno, interesante la lucha que se da acá también en Buenos Aires, ¿no? Que es un poco medio alejada del territorio,
pero hay un dicho que siempre decía los porteños que dice, Dios está en todas partes, pero atiende y tiene su oficina en Buenos Aires, ¿no? Una cosa muy centralista en la cual se ha creado este Estado-Nación, en los cuales también nosotros, los que estamos acá en Buenos Aires, servimos un poco de base para cuando vienen las demandas de los hermanos del interior o de los otros territorios, de poder asistirlos y saber dónde llevarlos, a qué puerta tocar. Nosotros manejamos muchos contactos, tanto con abogados, como con algunos dirigentes políticos, como para que, bueno, si hay alguna denuncia en específica, saber dónde llegar y demás. Entonces, bueno, y también hemos tenido también la suerte de muchos hermanos y hermanas que vienen de distintos territorios y hospedarlo en nuestra casa, ¿no? Porque es eso lo que nosotros sentimos como del hecho de estar acá. Siempre les decimos, ¿no? Que aprovechen de que estamos acá porque les podemos servir para hacer de chacarruna, ¿no? Esos hombres y Pues mujeres puentes para que que, puedan que llegar la este, demanda. que este video nazca, además de para educarnos, aquí de este lado que estamos, para que más gente conozca todo este movimiento, porque imagínate que el movimiento que inició tu papá, que lo que era un dialecto que no llegaba ni a lengua, empezaron a hacer lenguas. ¿Por qué no hacemos que estas lenguas se conviertan en idiomas? Está como el idioma maya. El maya aquí en México, bueno, aquí yo estoy en Atlanta, pero en México, que donde me siento, que ahí vi mis abuelos fueron mayas y mi mamá también, mi mamá es yucateca. Yo sé algunas palabras porque en la casa se habla muy normal, como que te enseñan expresiones que no sabes que es maya hasta que sales a la escuela y te corrigen, te dicen, no, pues así no se dice la axila se dice axila, no se dice chic, y el ombligo no se dice touch, y te das cuenta que sabes otro idioma, aunque sean groserías también a veces. Entonces, imagínate qué propuesta, que lo que originó tu papá, que se fue corriendo, que es sumamente reconocido, porque yo, mucha gente que me he topado, habla de él y como gran maestro, lo pueda seguir y como tú dices, ser hombre puente entre Buenos Aires, que yo tengo amigos en Buenos Aires y muchos de mis amigos ni siquiera sabían que había pueblos originarios en Argentina. Cuando yo les preguntaba, me decían, no, no hay. Y mi pareja, que trabajó 3 años en Buenos Aires, me decía, no, ahí no hay nada de eso. Imagínate, exacto, exacto, imagínate, y ellos trabajan ahí, agencias de viajes, viajan, Delta, todo lo que tiene que ver con comunicación. Entonces, yo aprendí que hay mapuches, aprendí que hay comechingones, hay otros nombres que todavía no me sé, pero claro que hay. Entonces, hagamos este gran puente, esta gran compartir, que las lenguas, que los dialectos que se hicieron lenguas, que las lenguas se hagan idioma y por qué no seguir conservando esto. Y para esto, pues yo te hago una invitación que aquí tengamos este puente norte-sur para seguir pasando información y al que le resuene y le convenga, te conecte o nos conecte o sigamos trabajando. Y para educarnos el día de hoy, ¿qué te parece si me compartes desde este quechua o desde esta origen que te enseñó tu papá, cómo le puedo nombrar yo a lo que hacemos como el rezo, como la misa, como el altar, cómo te expresas con eso? ¿Qué sería lo Yo creo que correcto? iría con los valores que dejaron, ¿no? Como ese, el ay y yachay, ¿no? Que sería como el pensar bien, pero también en sabiduría, ¿no? El ay en rima, es como el hablar bien, ¿no? El hablar bien porque nosotros tenemos un poder en la palabra. Nosotros podemos enfermar y podemos lastimar con la palabra, pero entonces es el momento de empezar a usarla para sanar y hablar dulcemente, ¿no? Decir, de ay en sonco, ¿no? De lo más profundo de nuestro corazón, es el que nuestro corazón lata bien, lata dulce, ese es el ay en sonco, ¿verdad? El ay en yankay, que sería hacer las cosas bien, ¿no? Y eso siempre son como nuestros valores en los cuales nosotros tratamos un poco de caminarlo, porque eh, para ser como mejores personas, porque en realidad de eso siempre se trata. Nosotros, mi papá siempre me decía que nosotros tenemos que ser ejemplares, ¿no? Entonces en eso tenemos que tener también como una línea de conducta,
con nuestras relaciones, ¿no? En esto de también no robar, no mentir, no ser perezosos, son como nuestras reglas oficiales, ¿no? La masúa, la mayuda y la majedia. En algunos lugares medio que lo discuten y demás, por ejemplo, porque en el Estado Plurinacional de Bolivia lo pusieron como valores ancestrales. En el Perú un poco medio que lo discuten, pero a ver, digo, para mí, que fui un niño criado acá en una sociedad eh, individualista, carente de valores, a mí me sirvió, ¿no? Por lo menos para lo que no es mío, yo no lo toco, ¿no? Claro. Porque en realidad, lamentablemente, pasa eso, ¿no? Me sirvió como un gran valor de respeto hacia las otras personas, que si no es mío, no, esto no es mío, listo, lo dejo, si no, bueno, trato de ver de quién es y demás. Y entonces, bueno, acá es muy común de eso, ¿no? Se ha creado una cultura de que robar está bien. Y lamentablemente eso también nos lleva a un, a una baja, digamos, de nuestra espiritualidad, porque en realidad pasamos a una cuestión más materialista, no cultivamos lo espiritual, entonces, bueno, empezamos a tener enfermedades propias de la ciudad, que tienen que ver con el estrés, con el ataque de pánico y demás, que es muy propio de acá porque perdimos una relación, digamos, ¿no? Perdimos la palabra, ¿no? Por eso ahora todo se tiene que ir firmado, y antiguamente era de palabra. Ujú. Llegamos a hacer esto y lo hacemos. Entonces, bueno, por eso digo de esto del hay en rima, y no de hablar bien, de que a veces también cuando nos enfurecemos y demás tenemos que tener cuidado con qué es lo que decimos, porque también nosotros hay un AINI, puede ser en energía, en intercambio, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, en ese AINI de la palabra, también, si yo sé que le estoy deseando mal a alguien, ese mal después me va a venir a mí. Por eso eso de hablar bien, pensar bien y sentir bien y hacer las cosas bien. Exacto. Pues que Es, regresemos eso a es los buen valores. vivir. Aquí en Argentina me recordaban mucho los cuatro acuerdos. Y sí, yo lo leí, pero, y obvio pero cuando los aplicas en tu vida, son principios que te llevan a hacer el bien sin importar qué, ¿no? Porque es simplemente sé impecable con tus palabras, no asumas simplemente, no tomes nada personal, haz todo lo mejor que puedas. O sea, ya con eso, y el quinto acuerdo que sacaron su libro ahora, que es el amor. ¿Qué más? En Reiki, por ejemplo, que yo trabajo mucho con Reiki y tengo los chakras, que son 7 también, coincide, con todos los principios, que es haz todo lo mejor que puedas, no te preocupes. Entonces, ¿por qué no tomamos estos principios que son de origen y los empezamos a hacer más civilizados que nos creímos y que dentro de esta civilización, con tal de no morir o que no nos mataran, éramos capaces de cualquier cosa? Así es que regresemos un poquito a nuestros orígenes y me Ujú. encantaría que esto que me estás compartiendo, Rumi, te voy a dejar tarea. Me lo escribas Dale, para que me lo escribas no todo, las palabras, ¿ok? Las sí, palabras para no tener errores y poderlo compartir aquí con este video para que la información se quede. Y aquel que resuene o aquel que quiera profundizar más en estos conocimientos lo pueda hacer y retomemos esto de hacer de un dialecto un lenguaje. ¿Por qué no? Hagamos lenguas. exactamente. Creo que ahí está muchas de las lenguas originarias son onomatopeicas que reproducen el sonido y vibrar de la madre naturaleza. Por eso esa conexión. Entonces es importante entender de que estos estados republicanos, hoy llamados países, por ejemplo en Argentina, que siempre se la ve como muy europeo, es una enorme extensión de territorio que tiene en Sudamérica. Nada más se habla de una partecita que es en Buenos Aires, porque después todo lo que es el interior son todos descendientes de los pueblos. Entonces ahí la base de este Estado-Nación en el cual lo construyeron fue diciéndonos que el que habla mapuche es chileno, el que habla quechua es boliviano y el que habla guaraní es paraguayo, como que en Argentina no se hablaba. Entonces, por eso es importante esto, ¿no? De que lamentablemente ese centralismo porteño, que es un poco el que predomina en qué decir y en qué hacer y en cómo se escribe la historia. Entonces, cuando vamos a la historia, entendemos de que la bandera argentina tiene un sol. Ese sol que es el sol inca. Estamos hablando de la historia. Entonces, así encontramos un montón de datos en los cuales nos dice cómo la cultura
andina influyó en este país. Después, obviamente, cuando los escritores, tanto como Bartolomé Mitre como Rivadavia, que escribieron una historia oficial, la empiezan a tener más de blanco, le empiezan a sacar el marrón, le empiezan a sacar este color de tierra, le empiezan a sacar el color afro, ¿no? Y entonces escriben una historia hegemónica en la cual representa un solo sector, que es el sector oligárquico, ¿no? Entonces después el pueblo es como la chusma, el pueblo son como los incultos, todo lo que sea, todo lo que haga el pueblo está mal, ¿no? Si cocina una comida está mal, ese olor no. Entonces, bueno, es hora de empezar a entender de que esas son las raíces de este país. Y lo traduzco en, por ejemplo, como, por ejemplo, Sarmiento acá trajo un montón de árboles, ¿no? Hace poco hubo una tormenta. Todos esos árboles que trajeron de otro lugar, ¿no? Se cayó. El viento los tiró. Los únicos árboles que quedaron fueron los autóctonos. Y ahí nos damos cuenta del poder que tiene la raíz. Cuando uno reconoce esa raíz, por más que venga viento, tormenta, lo que sea, si uno está bien consciente de esa raíz, no te voltea nadie. Ahora, si nosotros construimos algo sin raíz, eso se cae. Y esto en algún momento se va a empezar a caer. Por eso es importante entender, digamos, de que Argentina en algún momento tiene que ser un país plurinacional. Tenemos que empezar a entender de que no solamente el hombre o el humano tiene que tener derechos, sino también la madre tierra tiene que tener sus derechos. Tiene que ser también reconocida como sujeto de derecho, ¿no? Así como hay castigos de lesa humanidad, tiene que haber castigos de lesa naturaleza. Entonces ahí es importante empezar a hacer nuevas constituciones donde empiecen a haber derechos para los pueblos, empiecen a haber derechos para la tierra, empiecen a haber derechos en los cuales sea una Argentina más inclusiva, ¿no? Y una Argentina o países en los cuales nos veamos pluri, multi y diversos, aceptando esa diversidad, que el hecho de que si yo soy diferente a vos no significa de que sea ni menos ni más, somos diferentes, pero hay que buscar un marco de unidad en los cuales nos vuelva a centralizar, a reconocernos como ser una sola humanidad. Ajo. Ahora sí que, Rumi, que tu palabra resuene y resuene lejos por una nueva humanidad y por retomar con estos principios. ¿Y por qué no? Combinarlos con lo moderno, porque para eso están los hombres puente y para eso están los que están haciendo las leyes, pero que se tome el sentido del todo, del origen, del lugar, de la tierra. Así es que, mira lo que tengo aquí. Lamentablemente no te puedo ver, Gina, estoy hablando con Ah, una pantalla. bueno, pues sin vernos, nos salió muy bien lo de las pulseras, yo sí te puedo ver, pero en este momento estoy mostrando la pluma de cóndor que tengo. Oh, Así es que tu palabra llegue hasta el norte, muy honrada de estar con la fuerza de esta ave, de este ser sí, de los ¿verdad? cielos. Así es Muy que, bien. así Para es nosotros, que llegue sí, decime, perdón. que llegue lejos y vamos a seguir haciendo cosas, Rumi. Yo me voy para Argentina 9, el 9 al 14 voy a estar por allá, voy a ver a Viña y voy a estar en Capilla del Monte. Me encantaría coincidir contigo en algún momento, si paso por alguna ciudad que coincidamos. Y si no, sigamos coincidiendo por aquí, por las redes. Tienes mucho que compartir. Vamos a seguirlo poniendo porque tenemos mucho que aprender de lo que realmente nos dejaron los ancestros. Sí, gracias, porque la verdad que a veces nosotros siempre decimos, en su momento había toda una cuestión paternalista, ¿no? Con respecto a los pueblos, siempre, ay, pobrecito los pueblos. Y bueno, y hoy en día también pasa de que muchos hablan por nosotros. Y es importante también tener la voz de los propios hermanos, ¿no? Que podamos Correcto. nosotros poder expresarnos y que no hablen por nosotros, que no escriban por nosotros y que no hagan ceremonias por nosotros, que nosotros sabemos cómo hacerla y si quieren, acá estamos. Y nosotros, como vos sabés, estamos abiertos. Vos has estado, nosotros hemos demostrado cómo podemos generar esos vínculos de unidad por medio de la ceremonia. Con los mapuches, con los tehuelches, o mal llamados tehuelches, pero de una cuna, con los hermanos guaraníes, ¿verdad? Con los huarpes, con los diaguitas,
ni estamos, nos juntamos, ¿verdad? Entonces ahí eso creo que es importante también. Hace poco me ha tocado compartir también en una oración a nivel mundial, de a nivel mundial, sino por pedir por la paz mundial, con hermanos árabes, con hermanos cristianos, con hermanos evangelistas, con hermanos japoneses. Lo único que no Todo. vinieron fueron sí, sí, entonces, pero fue algo que a mí también me abrió la mente de decir, epa, estamos en algo que por ahí no estábamos comprendiendo, que tiene que ver con que por primera vez nos invitaban a los pueblos originarios. Y nosotros Wow. también dimos nuestra palabra. Y la verdad que, bueno, en cierto modo fue fuerte también porque nosotros entendemos hoy por hoy, más allá de eso, de que sigue la colonización, ¿no? Hoy nosotros nos sentimos en solidaridad con el pueblo de Palestina y con los niños de Gaza. Nosotros no podemos entender cómo un pueblo, como es el pueblo de Israel, que entienden de lo que es un genocidio, ¿no? Esté haciendo algo con otro pueblo. Un inca decía, un pueblo que oprime a otro pueblo no merece ser libre, ¿no? Entonces, por eso digo, también entender este carácter de genocidio, que lamentablemente a veces hay genocidios de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Entonces, todo el continente se conmueve, el holocausto de acá, el genocidio de allá, y el de este continente, ¿qué? Correcto. Y ¿No? sabes qué, Entonces, hace rato tú mm, dijiste, estamos en la lucha y a mí me ha gustado cambiar la lucha por movimiento. Yo creo que ya no estamos en momento de luchar, estamos en momento de movernos o mover hacia donde, y tú lo haces y yo lo hago, nos movemos y aprendemos de otras partes y llevamos lo que sabemos a otras partes y nos estamos compartiendo. Y yo estoy muy feliz de esta globalización que nos está mostrando que no importa de qué color eres, de qué religión, de qué color de piel, de qué costumbres, todos buscamos lo mismo. Somos humanos y lo que deseamos o lo que buscamos. sí, 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 ahí tendrá que cambiar un poco el éxito. Lo que pasa es que, bueno, el pueblo argentino ha sido de mucha lucha y acá todo se ha conquistado con lucha. Pero quizás en otro contexto de país puede ser diferente, pero acá, digo, igual lo vamos a empezar a tratar de corregir. Pero digo para que se entienda también, porque eso me ha pasado también. Hay un hermano de Ecuador me ha dicho lo mismo. Porque, bueno, nada, forma parte, a ver, digamos, yo puedo contarte la historia de mi papá, que luchó contra la dictadura acá en los años 70, puedo contarte la historia de mi abuelo, que fue un revolucionario del 52 y hizo una revolución en Bolivia, tomando las armas, digo, ¿no? Desde ahí donde tuvieron el título de propiedad y así. Y puedo hablar de Tomás Catari, que fue un hermano que se vino desde Potosí caminando hasta Buenos Aires para denunciar las mitas, ¿no? Que era la explotación que entraban los españoles a las comunidades, se llevaban a los niños de 10 años hasta a hombres de 60 a caminar todos a sacar el socavón de Potosí para extraer la plata, por eso se llama Argentina. Y el plan A, ¿cuál fue? Vino a denunciar. Cuando vino a denunciar, lo llevaron al plan B, que es la lucha. A veces uno no es que quiero la lucha, pero se agotan las instancias, porque nosotros somos pueblos pacíficos, somos pueblos de hablar. Pero a veces, lamentablemente, nada. Pero no quiero justificar eso, no simplemente cuento del por qué viene esto de la palabra lucha. Pero bueno, nada, esto forma parte No, también y de nosotros. de hecho yo sí creo que a nuestros ancestros y a nuestros pueblos originarios y a mis abuelos y bisabuelos les ha tocado pasar de todo, guerras, hambres, incluso en la actualidad hay gente que sigue sufriendo lo mismo. Sin embargo, me Vos voy sabés a que la palabra porque coincido con vos. Vos sabés que a veces con mi hermano decimos, la verdad que a nosotros nos ha tocado un tiempo en el cual, la verdad, no hemos levantado, por suerte no hemos levantado, las únicas armas y herramientas que hemos levantado son nuestras ceremonias y nuestra el costumbre. tambor, Esas son nuestras herramientas. que la única arma sea el tambor, la voz, a mí me lo enseñó aquí un diplomático, me dijo, como yo soy tan malo para los golpes, aprendí a hablar y a través de mi palabra acabo guerras. Y eso es, sigamos con la Claro. voz, con nuestros tambores, con nuestros caracoles, con nuestros instrumentos y vamos a seguir compartiendo esto, Rumi. La verdad, para mí es un placer hablar contigo y te invito a que sí me pasen las palabras y a que si quieres algún otro tema, encantada de darte la voz para que empecemos a hacer puentes, hagamos puentes arcoíris.
Sí, como reflexión, digo, de estos días, que fue un poco lo que fue bueno, gracias por tomarte el tiempo de escuchar el video. Fue una cuestión ahí medio que lo usé como un psicólogo, porque yo veía de cómo, por ejemplo, mi papá con la generación que le tocaban de tanto hombres y mujeres en aquella época, en el año 92, que acá en Buenos Aires se festejaba, era una festividad enorme, estaban las banderas argentinas con la de España, y bueno, se juntaron un grupo de hermanos y hermanas diciendo, che, tenemos que hacer un contrafestejo, tenemos que hacer una marcha, y ahí se inició. A partir del 2010 se cambió un poco la fecha, ¿no? O sea, pasó del Día de la Raza como el Día de la Diversidad Cultural, que a mi padre mucho no le gustaba, pero bueno, ante el Día de la Raza, bueno, está en el Día de la Diversidad Cultural. Lo que pasa es que también ahí hay algo de que a veces los gobiernos, a veces populares, se olvidan de que tienen que a veces consultar a los pueblos, ¿no? Si hubieran consultado hubiera sido mucho mejor. Igual, la voluntad política estuvo, pero nuevamente ahora nosotros tenemos ahora un gobierno que es netamente neocolonialista, netamente entregador de sus recursos, odia a su pueblo, y ni hablar de los pueblos originarios. Entonces, lamentablemente, nosotros nos toca ahí ver nuevamente de que vuelven a poner el carácter de Día de la Raza. Y ahí fue que lo venía ya me venía haciendo ruido, y digo, que escribo algo, y se me dio por hacer un vivo así muy espontáneo, y bueno, evidentemente salió esa palabra que más que nada llevar a la reflexión. Nosotros no queremos llevar a ningún conflicto, Exacto. nada, siempre a la reflexión, de decir, che, ¿qué raza? Por eso lo único que puse el día de la raza, ¿qué raza? O sea, somos de raza humana, somos una humanidad, no pasar de ser humano a humanidad, en comunidad, en vínculo con la madre naturaleza, armónico y respetuoso, con los valores ancestrales que son sagrados y que nos hacen respeto a la vida en toda su forma, respeto a los niños, a las mujeres, a los ancianos y para todo, todo. No puede ser Así. que alguien tenga, ¿no? Es eso. Creo que no hay más rosca que darle. Y todo que salga así del corazón, ¿no? Como lo han planteado siempre nuestros abuelos, nuestras abuelas, siempre hemos recibido ese amor, ese cariño del aire, de la comunidad, ¿no? Sigamos trabajando por el corazón. Aquí hay varias personas que te mandan saludos, María, ya se me fueron los nombres, Amarugüen, espero así se diga, pero tengo que cortar porque si no nos vamos a quedar sin video. Estoy a punto de Dale. quedarme sin batería. Pero te mando un beso, Rumi. Estamos hablando y vamos a conectar próximamente otra vez. Bueno, nosotros decimos un saludo ancestral que dice Tinko Chicama hasta que nos volvamos a ver y a encontrar, que seguramente va a ser pronto. Así sea. Gracias. Saludos María, saludos Amaru, saludos Nacho, Hailey.